Cuando el internet y los teléfonos celulares aún no marcaban presencia, los diarios, la televisión y la radio eran la caja de resonancia de noticias para la ciudadanía paraguaya. Así ocurrió en una fría noche de mediados de 1993, cuando los medios de prensa se hacían eco del macabro hallazgo de un cadáver dentro de un motel, iniciando uno de los casos más oscuros de nuestra nación. Este es el caso del asesinato de Lourdes Pino. Lourdes María Rosana Pino, de 22 años, era una mujer hermosa en todo sentido. Más allá de su belleza física, las personas a su alrededor, unánimemente, aseguraban de que ella era dueña de un carisma único, y a eso se sumaba su amabilidad y compromiso con su trabajo. Lourdes, al terminar sus estudios secundarios, fue a trabajar a la conocida empresa textil Waldrin, que funcionaba en las calles Mayor Argüello, casi General Santos en Asunción, y en donde su tío tenía el cargo de gerente. Ese parentesco de sangre, más la confianza que ella irradiaba, la asentaron de inmediato en el área de publicidad. Aunque esa confianza puesta en ella significaba de que a la vez tenía muchas responsabilidades, como por ejemplo, manejar grandes sumas de dinero que depositaban los bancos. Lourdes y el chofer de la empresa, Carlos Paiva, de 26 años, trabajaban juntos a menudo para realizar esa sensible tarea de ir al banco. En la fría mañana del lunes, 26 de julio de 1993, salieron de la fábrica y se dirigieron a la sucursal del Banco Real, que estaba en el microcentro de la capital, para depositar 12 millones de guaraníes en efectivo y 65 millones de guaraníes en cheques. Ambos empleados iban en una camioneta Nissan Patrol, propiedad de la empresa. Por el trayecto, esa muchacha trigueña, de buen trato y dueña de una sonrisa que cautivaba, no notó nada raro en el chofer, quien siempre acostumbraba a gastarle bromas e indirectas, ya que era uno de los tantos hombres que veían un espejismo en su amabilidad. Ella, mientras tanto, se distraía escuchando música en la radio, uno de sus mayores hobbies. Supuestamente, por el camino, ya cuando estaban sobre la avenida Quinta, Carlos Paiva intentó tocarle las piernas a su compañera, pero Lourdes reaccionó y lo abofeteó. Además, muy ofuscada, amenazó con mencionar sobre el acoso a sus jefes e incluso a su esposa. Enfurecido, más por el rechazo que por la agresión, Carlos Paiva simuló un desperfecto mecánico e ingresó a un callejón, estacionando justo entre las murallas de los clubes de fútbol Cerro Porteño y Nacional. Entonces bajó de la camioneta, abrió el capó y sacó un cable con el que supuestamente iba a hacer acople. En realidad, mientras su compañera estaba distraída en el asiento del acompañante, sin saber que la muerte rondaba cerca suyo, Carlos regresó al rodado, subió por la puerta trasera y ahorcó a Lourdes con el grueso cable. El asesino hizo presión utilizando su rodilla contra el asiento de su víctima. Una vez que ella quedó flácida, la trasladó al asiento trasero. Como seguía tibia, la volvió a estrangular hasta que comprobó de que estaba muerta. Carlos, de quien no sabemos qué pasaba por su mente en ese momento, llevó el cuerpo hasta la habitación 9 del Motel Regios, sobre la calle General Barrientos, ya en la zona de Itá Enramada en Lambaré. A Carlos le vino ese lugar en mente, ya que la zona, en aquel entonces, no era muy poblada. Solo estaba la fábrica de la cerveza Múnich y alguna que otra casa. Ya en la habitación, escondió el cuerpo en el hueco de la cama de mampostería, debajo de la parrilla y el colchón. Luego, una vez que se deshizo del cuerpo, condujo hasta el Cerro Lambaré, en donde tiró los cheques y otras pertenencias de Lourdes. Después fue hacia el centro de Asunción, para cambiar a dólares los guaraníes que debían depositar en el banco. Sus acciones eran desesperadas y era obvio de que no seguiría libre por mucho tiempo. No pasó mucho para que todo el país hablara de Lourdes Pino, cuya foto copó las tapas de los periódicos y los flashes informativos. El motivo era su desaparición, que ya llevaba un par de días. Era difícil no pensar en que pudo haber ocurrido lo peor,
ya que una mujer como ella jamás desaparecería sin avisar nada a nadie. Hasta el entonces presidente de la República, Andrés Rodríguez, estaba muy sumergido en el caso, ya que convocó al juez del crimen, Tadeo Rodríguez, para que le informe de la situación. La policía, en total estado de confusión, montó una oficina de monitoreo en la casa del padre de Lourdes, pensando que se trató de un secuestro. Era la hipótesis más fuerte. Mientras tanto, se sabía de que Carlos Paiva fue la última persona en verla con vida. En los interrogatorios, él insistía en que su compañera huyó con el dinero, y esa era una declaración que no convencía a nadie, ya que la responsabilidad de la joven era intachable. También estaba el hecho de que Carlos había tardado demasiado en volver a la oficina, pero nada se podía hacer sin tener más información. El tiempo pasaba y las autoridades no se daban cuenta o no podían probar de que el responsable de todo estuvo ahí desde el principio. Durante todo el ajetreo de la búsqueda de la joven, en el Motel Regios sufrían de las quejas de los clientes por los malos olores. Muchos imaginaban que simplemente se debía a la mala higiene, sin saber que en una habitación yacía un cadáver que impregnaba su característico olor a todo lugar. A las 4 de la madrugada del 29 de julio de aquel 1993, 3 días después de la misteriosa desaparición, sonó el teléfono de la comisaría 13 Metropolitana, y del otro lado surgiría un hecho espeluznante que acabaría el caso de manera drástica. Era un empleado del Motel Regios, quien llamaba para informar del hallazgo del cadáver de una mujer, que fue encontrada por personales de limpieza. Según detallaba, era de unos 60 de estatura, vestía pantalones de color marrón y un suéter negro. Calzaba zapatos tipo náutico, que estaban de moda en la época. Al llegar la policía al lugar, no tardó en confirmarse que se trataba de Lourdes Pino. Los uniformados, ya con esa prueba, de inmediato detuvieron a Carlos Paiva, quien acorralado y atormentado terminó confesando el crimen, ya que cada vez menos tenían consistencia sus declaraciones. Además, Lourdes tenía marcas de estrangulamiento, y la pieza clave era que el chofer fue el último que estuvo con ella. También habló sobre el lugar en donde había escondido el dinero robado, y lo devolvió casi en su totalidad. Pasaron unos años, y el 19 de julio de 1996, un juzgado de primera instancia condenó al asesino a 30 años de cárcel, que era la pena máxima para un homicida en aquel entonces. Tras 3 años de batalla judicial, la defensa de Paiva consiguió la reducción del castigo a 25 años. Pero luego de 16 años y 5 meses de prisión, en enero del 2009, el por aquel entonces presidente Fernando Lugo lo indultaba por buena conducta. La noticia causó revuelo e indignación en la sociedad en general, ya que con él, otros 19 reos fueron liberados. El día de la liberación, se abrieron de par en par los enormes barrotes del penal de Tacumbú, para dar paso a los indultados por el presidente Lugo. Era el 7 de enero del 2009, y uno de los beneficiados, Carlos Paiva Gómez, luego de más de 16 años de estar encerrado, volvía a ver la luz del sol en libertad. Según se comentaba, él se había preparado para el momento, con el cabello recortado al ras y la barba recién rasurada. La camisa celeste que prefirió usar fuera de los pantalones negros no llegó a cubrir su abultada silueta tras su estadía en prisión. Carlos no sonreía. La expresión de su rostro reflejaba sentimientos encontrados, como si masticara un sabor agridulce que no lo dejaba disfrutar del todo de ese día que tanto había soñado. Por supuesto que extrañaría el penal, donde se ganó el cariño y el respeto de los demás reclusos y también de las autoridades, ya que era cocinero de los directores. Pero aquello ya quedaba atrás y todo había cambiado. Fuera de los muros de la prisión, era un asesino recién liberado. Estaba sin el apoyo de su esposa, quien rehizo su vida con otra persona. Y tampoco sabía nada de su hija, con la que había perdido contacto desde el primer día de su juicio. Al salir,
su hermano Vicente Paiva fue el único que le tendió una mano y lo llevó a vivir con él en su casa en Mariano Rocalonso. Carlos, por supuesto, no tenía trabajo, y por su pasado era casi imposible de que alguien lo vuelva a contratar, así que vivía de la caridad de su hermano. Difícilmente habrá podido olvidar esos días en que la ambición y la lujuria lo llevaron a convertirse en asesino. Se sentía solo, abandonado e inútil. Quizás recordaba todos los días, una y otra vez, aquella mañana del 26 de julio, los 26.300 guaraníes que pagó por haber permanecido 35 minutos y tomar una Coca-Cola en el motel antes de salir manejando la camioneta Nissan Patrol, sin que nadie sospechara de él. Seguramente su craso error del pasado, más su situación actual le hizo pensar de que para él la vida ya no tenía guardada una segunda oportunidad, y el 28 de mayo del 2010 se quitó la vida, curiosamente, con el mismo objeto con el cual asesinó a Lourdes, con un cable. En la habitación donde vivía se reflejaba su tormentosa vida. Todo estaba desordenado, como si en todo ese tiempo en libertad no hubiera terminado de instalarse. Un caso que nos demuestra que todo a tu alrededor puede cambiar de un minuto para otro. Más aún, cuando somos nosotros mismos quienes tomamos decisiones apresuradas e irracionales que pueden desatar el infierno que a veces llevamos dentro. El capítulo de Lourdes Pino ya está cerrado, aunque hasta la actualidad hay voces que se hacen sentir a través de las redes sociales o de rumores anónimos, resaltando de que Carlos Paiva se llevó muchos secretos del caso a su tumba.